Estamos como, veo que estamos como hacia la parte de atrás de una casa, es como una casa de campo. Vemos que es como una especie de un patio muy amplio. Hay mucha vegetación. De hecho, alcanzamos como a escuchar un río que pasa por acá cerca. Veo, son tres niños que están jugando acá en esta zona verde, están como jugando con tierra. Vemos que están como cavando una especie de unos huecos. Esos tres niños son aproximadamente entre los 8 y los 13 años de edad. 8 y 12 años de edad aproximadamente los tres. Son dos niñas y un niño. El niño es el más pequeño, el de los 8 años de edad. Veo que le sigue una aproximadamente de 10 años y la otra de 12. Veo que el niño empieza como a, después de que ya están como jugando, cavando esos huecos, los tres, vemos que el niño como que le dice a las dos niñas que quiere irles a mostrar algo. Veo que como que no le paran bolas al niño, como que no le hacen caso y como que le dicen que ahora en un momento que deben de seguir cavando más huecos para poder seguir enterrando sus juguetes, dice la mayor, que es una de las niñas. Vemos que siguen jugando mientras cavan los huecos, hasta que ya rápidamente terminan como de cavar los suficientes huecos y vemos que efectivamente están enterrando como una especie de, bueno, son diferentes juguetes de diferentes formas, los entierran en este lugar y vemos que los tapan ellos mismos con la tierra que han sacado de estos pequeños huecos que acaban de cavar. Vemos que la hermana mayor confirmó con la luz y los tres aspectos físicos de estos niños son hermanos. Y la mayor, vemos que le dice al niño que les quiere mostrar. Vemos que él le dice que es ahí atrás. Y vemos que la hermana mayor le dice, pero pues que allá lo único que hay es más vegetación y que muy cerca está el río. Dice que sus padres les tienen prohibido acercarse, salirse de ese perímetro y vemos que el niño dice que solamente les quiere mostrar algo y ya. Vemos que entonces la niña mayor coge de la mano al niño que es el más pequeño de 8 años y vemos que se dan los tres cogidos de las manitos y vemos que están avanzando, están como, pasan como una especie de un cerquito de madera muy bajito que hay y vemos que la hermanita mayor es la que le ayuda primero como a pasar a sus otros dos hermanos menores y posteriormente pasa a ella. Vemos que ya llegan, se alejan un poco del perímetro y vemos que el niño empieza a señalar hacia la parte, es un río lo que está señalando el niño. Vemos que el niño les está, la hermanita mayor y la otra niña les preguntan al niño que qué les está mostrando, que pues estaban viendo el río y que ya este río pues que siempre ha estado allí. Pero veo que el niño les está diciendo que ese río como que antes dice que es que como que él tiene dificultades para hablar. El niño tiene como ciertas dificultades, cierta limitación en la parte de su habla, pero vemos que él como que hace, pues trata de hacerse entender y dice que el río antes pasaba más lejos, como que estaba más lejos de ese lugar donde estaban jugando y que ahora el río ya está un poco más corrido hacia acá, les dice como que está crecido el río lo que les quiere transmitir el niño, pero pues vemos que sus dos hermanitas como que no caen en cuenta de eso. Veo que le dicen que es normal que pues esté pasando mucha agua por ese sector, pero pues que igualmente es un río y dicen que es como lo natural de él, las palabras que utiliza la hermana mayor. Confirmó con la luz y la hermana mayor de estos tres hermanitos que están acá, que estamos apreciando, corresponde al aspecto físico de Consuelo en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Vemos que ya después de que tienen como esa interacción y que el niño pues trata como de mostrarles esta parte, vemos que ya la luz me adelanta en el tiempo en ese momento. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en México. Vemos que ya se encuentran al interior de la vivienda. Ya estoy viendo nuevamente los tres niños, el aspecto físico de los tres niños, a Consuelo con sus dos hermanos. Vemos que están al interior como si es una habitación. Vemos que cada es una sola habitación, es lo suficientemente amplia y vemos que cada uno de ellos tiene como su cama, su propio espacio en donde se acuestan a dormir. Vemos que
Están como hablando entre ellos y llega el momento en que Consuelo les dice que ha llegado el momento ya de descansar. Vemos que Consuelo les dice que deben orar antes de acostarse a dormir. Vemos que en ese momento empiezan los tres niños, se arrodillan al lado de la cama y colocan sus manitos como en posición de oración y empiezan a hacer plegarias. Veo que se encomiendan a algo. Vemos que ya después de que hacen esa oración, ya los niños se acuestan a dormir. En el momento en que ya los chicos se acuestan a dormir, vemos que ya de hecho ya están completamente dormidos y vemos que ingresan a la habitación, pero no ingresan, pero sí vemos el aspecto físico de una mujer. Está como cerciorándose que los tres se encuentren dormidos. Sí, confirmando con la luz y el aspecto físico de esta mujer corresponde a la madre de Consuelo y de sus hermanos en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Vemos que ya después de que se cerciora de que están completamente dormidos, cierra nuevamente la puerta. Ahora estamos haciendo seguimiento al aspecto físico de la madre de Consuelo. Vemos que está junto con su padre en ese momento. Vemos que hay como una especie, no es un altar, pero es como, o sea, es como una figura muy extraña, no es una figura religiosa que de pronto pues como que uno pudiera reconocer fácilmente como una especie de una virgen, un ángel, no es una figura como, es una figura de madera, pero vemos que empiezan como los dos al frente de esta figura de madera, que es como una especie como de un tronco o algo así, sí, tiene como forma de un tronco, pero un tronco completamente ya como seco. El caso es que vemos que los dos padres de Consuelo en esa línea de tiempo empiezan como a orar frente a este tronco. Vemos que en el momento en que empiezan ellos a orar, están cerrando sus ojos y en ese momento vemos que hay un portal que se abre muy cerca a este lugar donde tienen, es como una especie, como una mesa muy pequeña donde tienen ese tronco y muy cerca de ese lugar se abre un portal y sale unas entidades, son dos reptiles que llegan en ese momento. Vemos que empiezan como a hacer una especie de emanación de energía endoplasmática hacia cada uno de esos aspectos físicos. Vemos que en ese momento una de las entidades son dos las que salen por ese portal. Una de ellas se queda con los dos aspectos físicos y la otra sale de ese perímetro. Vemos que en ese momento en que sale esa entidad, estamos revisando rápidamente el perímetro y vemos que empiezan a descender muchas más entidades. De hecho, son muchas las que están descendiendo en todo este lugar. Vemos que todas esas entidades que vemos que están descendiendo por un gran portal que hay en el perímetro, vemos que empiezan como a rodear no solamente la casa, sino todas las viviendas que hay aquí cerca en este lugar, aledañas a ese lugar. Y vemos que a medida que van descendiendo, empiezan a emanar mucha energía endoplasmática y esta empieza a reposarse por todas las viviendas que hay acá, incluyendo pues la vivienda donde vive Consuelo con sus hermanos y sus padres. Vemos que posterior a esto ya entonces terminan como tal ese proceso de oración sus padres frente a este tronco de madera y vemos que ya se disponen también a dormirse. En ese momento vemos que ya empieza, pues ya están todos los miembros de esa familia completamente dormidos. Vemos que hay un momento en que pues, la luz me va como adelantando rápidamente en el tiempo, pero en esa misma noche y vemos que a Consuelo hay algo que empieza como a despertarle, ya como que empieza a escuchar ciertos sonidos en su casa. Y la primera que se despierta es Consuelo. Vemos que ya al momento en que se despierta, como que revisa que estén sus hermanos, se cerciora que ya ellos están allá acostados, pero ella sigue escuchando ciertos sonidos. En el momento en que ella empieza a escuchar esos sonidos, vemos que ella está colocando sus pies ya como en el suelo. El momento en que ella coloca sus pies en el suelo, logra sentir agua en sus pies. En ese momento ella siente agua y ya como que se alerta bastante, sale corriendo a ese lugar y ve que hay mucha agua en toda la vivienda. Vemos que ella empieza como a gritar, cuando ya Consuelo empieza a gritar, vemos que ya se despiertan sus padres y vemos que en ese momento empiezan rápidamente a, como que cargan a sus hermanos. O sea, el padre de Consuelo carga al niño, que es su hermano menor, y su madre empieza como a coger de la mano a su hermana. Vemos que empiezan a salir corriendo. En ese momento en que salen corriendo, vemos que salen corriendo como hacia la parte de atrás de la casa, justo cerca del lugar donde estaban jugando ellos, y ven que efectivamente lo que está ocurriendo es que como que el río viene con una gran creciente y se empezaba a desbordar por toda esa zona. En ese lugar vemos que
todos empiezan como a gritar y como que no saben qué hacer. Vemos que en ese momento todas esas entidades que se encuentran acá pues empiezan como a emanar mucha más energía endoplasmática y esta después de que se reposó en las casas ya empieza ahora a reposarse en cada uno de los aspectos físicos porque mucha gente que está también aledañas a esta casa en donde vive Consuelo en esa línea de tiempo, todo el mundo pues escucha muchos gritos y muchas gente como preocupada. Vemos que en ese momento ya empieza cada vez como el río a crecer mucho más, a crecer mucho más. Y justo en ese momento vemos que ya el agua es tanta que inclusive Consuelo, veo que ella alcanza a apreciar que el río se alcanza a llevar a su padre, que tenía a su hermano cargado. Y vemos que también se lleva a su madre y a su hermana. Vemos que Consuelo, ella estaba como parada justo en la puerta de ingreso y de salida hacia la parte detrás de esta casa, hacia ese patio y vemos que ella como que trata de amarrarse, de cogerse muy fuertemente como con el filo, pues el marco de esta puerta. Ella se queda allí. Vemos que ella rápidamente, a nivel que el agua, pues a medida que el agua va subiendo, ella como que trata de ir subiendo con sus manitos por el marco de esa puerta, hasta que ella con sus propias capacidades y con su propia fuerza logra como llegar hasta la parte del techo de la casa. Y vemos que ya en este lugar ya se empieza a sentir como un poco más segura, porque pues, el río como tal no llega hasta esa parte, pero pues sí arrasó con muchas cosas de los que habían tanto al interior de su vivienda. De hecho, ella alcanza a apreciar no solamente que se llevó a su padre, a sus hermanos y a su madre, sino que hay muchas otras personas que el río se las empezó a llevar. Ella como que no entiende, de hecho, pero en ese momento no vemos que ella esté llorando ni nada, solamente está como en shock y vemos en el momento en que ella está así como que completamente sorprendida sin saber qué hacer, ella aún como que no cree lo que está ella observando con sus ojos y ella considera que está como dentro de un sueño. Vemos que en ese momento en que ella sigue observando esto, una de esas entidades que se encuentran acá, que son muchas, se introduce el aspecto físico de Consuelo. Vemos que a partir de ese momento ya la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Ya han pasado algunos años después de la escena que acabamos de apreciar hace un momento. Vemos que Consuelo se encuentra en ese mismo lugar, es la misma casa donde ocurrió esa tragedia de ella haber visto con sus propios ojos que como el río se llevó a su familia. Consuelo tiene en ese momento aproximadamente unos 17 años de edad. Vemos que se encuentra completamente sola en ese lugar. Veo que estás como alistada, o sea, terminó como de tomar unos alimentos y veo que se ha colocado como una especie de una mochila en la parte de sus hombros, es como una especie de un carril que cuelga aquí hacia un costado. Vemos que se termina como de alistar y sale de este lugar y vemos que empieza a caminar por una calle hacia la parte como de arriba de este lugar donde nos encontramos. Veo que ella sigue caminando y llega hasta un lugar, otra vivienda. Vemos que en esta vivienda llega una mujer la que le está abriendo la puerta de esta casa. Es una casa muy humilde, es una casa muy, y se ve que es pues mucho más antigua en comparación pues, a la de ella, que es una casa como mucho más amplia, mucho más cómoda y pues en su momento se veía que era como una casa eh, de muy buenas condiciones. Vemos que esa mujer una vez le abre, la hace seguir. Vemos que ya se sientan las dos como en dos sillas de madera en una especie de una sala muy pequeña. Vemos que esa mujer le dice que ella sabe a qué ha venido. Consuelo le dice como que por qué cree ella saberlo. Y dice que todo el mundo pues viene a buscarla solamente en situaciones difíciles para poder buscar respuestas a diferentes situaciones de su vida. Vemos que Consuelo le dice que efectivamente es así, pero como que le empieza a preguntar, pero ¿por qué puntualmente puedes saber a qué he venido a buscarte? Y yo que ella le empieza a decir, estás buscando respuestas y quieres cortar con algún tipo de dolor que sientes en tu corazón. Y ella como que Consuelo asiente y le dice que es correcto, que es así. Y dice que específicamente pues el dolor que ella ha venido sintiendo es el de la partida de sus padres.
de haber visto cómo el río se llevó a su padre, a su madre, a sus hermanos. Dice que ella toda su vida, hasta este momento, no ha logrado entender por qué Dios, si se refiere a Dios, porque Dios se los ha arrebatado de sus manos de esa forma. Dice que ella aún no entiende. Y veo que esa mujer en el momento en que ya pues Consuelo le ha comentado el tema de la muerte de sus padres y sus hermanos, la coge de las manos y empieza como a decirle que está muy bien que ella crea en algo, pero que no tiene por qué culparse a ella misma o culpar a Dios por lo que le ocurrió. Veo que en ese momento la entidad que está al interior del aspecto físico de Consuelo sale de su aspecto físico y se postra hacia un lado de ella. Vemos que esta entidad tiene contacto con otra entidad que se encuentra aquí en esta habitación. Esa entidad que se encuentra acá es la entidad del aspecto físico de esta mujer. Ya es una persona de una edad bastante avanzada. Vemos que le empieza a decir a Leila que lo importante es que algo tuvo que ya haber sacado de ese evento tan fuerte a su corta edad. Ella le dice que no ha sacado absolutamente nada más que sufrimiento y dolor. En el momento en que ellas siguen platicando respecto a eso, vemos que esas entidades empiezan como a tener cierto contacto entre ellas, como que comparten información, pero esa información que se comparten es como mediante una vibración o una energía endoplasmática que se empieza como a sale de cada una de ellas y es como si esta energía endoplasmática la compartieran entre sí. Vemos que después de esto, ya entonces esta mujer le dice que perdón, Consuelo empieza a llorar bastante. Vemos que ya esta mujer le da algo de tomar, le dice que se tome eso, que ya con eso se va a calmar bastante. Al momento en que ella se toma esta bebida, efectivamente deja como de llorar un poco, le dice que cierre sus ojos y que se recline hacia la parte de atrás. En ese momento vemos que ya Consuelo, pues efectivamente ya deja de llorar, ya se siente un poco más tranquila, se reclina en esa silla de madera en la cual se encuentra y cierra sus ojos. En ese momento en que ella cierra sus ojos, empieza a tener como proyecciones. No es un sueño porque pues está ya consciente, pero el momento en que cierra los ojos, empieza a ver proyecciones de sus padres, de sus hermanos, y son como recuerdos que está viendo de lo que ocurrió el día de la muerte de ellos, como el río empezó a llevarse todo esto. Vemos que cada vez que ella como que cierra los ojos, le llega esta información. Ella trata como de tenerlos cerrados, como le dijo esta mujer, pero no es capaz de tenerlos cerrados más de 10 segundos. Lo cierra un momento y aproximadamente como a los 5 segundos empieza a ver estas imágenes. Veo que después de que ya como que ya trata de luchar con esas proyecciones que está viendo, llega el momento en que ya como que se neutraliza por completo, pero al momento en que ya como que se neutraliza, o sea, como que calma un poco esas proyecciones, es la entidad de Consuelo nuevamente que ya se introdujo en su aspecto físico y vemos que empieza como a generar una especie como de configuración en unos implantes que tiene Consuelo en esta edad que tiene actualmente, en esos 17 años, tiene unos dispositivos en su cabeza y vemos que esta entidad se encarga como de hacer una especie así como de reconfiguración en esos dispositivos. Vemos que efectivamente ella empieza como ya, deja como de ver todas esas proyecciones y vemos que le empiezan como a mostrar un tipo de creencia diferente. O sea, no de creencia diferente, sino como que le están, perdón, es como explicando ya algo y le dicen que ella debe seguir con la descendencia de su familia para poder que el hogar que ella llega a formar en su momento siga con esa misma tradición, porque de esa forma ella va a poder comprender muchas cosas en su existencia, va a poder tener la tranquilidad que tanto ha buscado después de la muerte de sus padres y de sus hermanos, y va a poder esa tranquilidad y ese entendimiento con todo ese conocimiento que va a ir adquiriendo, va a poderse transmitir al resto de su familia, a los futuros hijos que tenga, y esto se va a ir de generación en generación. Pero eso que ella lo está escuchando y es como la entidad que tiene Consuelo en su interior, la que se encarga de transmitirle toda esa información. Vemos que ahora, ya después de que ya ella ha logrado pues cerrar completamente sus ojos y como escuchar estas voces por parte de esa entidad, ella no sabe qué es, pero pues ella como que escucha que hay algo más allá que le está hablando. Y vemos que le empieza como a mostrar ya en unas pequeñas como imágenes, proyecciones, lo que su padre y su madre le estaban orando en ese momento, que era como esa especie como de este tronco. Vemos que ella como que ya es consciente de que eso aún se encuentra en su casa
y vemos que ya después de que terminan como de mostrar esa proyección, ella como que se despierta y empieza a comentarle lo que acaba de ver a la mujer. Veo que le dice que sencillamente ese contacto que ella ha tenido ha sido un contacto que ha tenido directamente con sus padres y que esa voz que ella escuchó, esa voz interna que ella escuchó, eh, era la voz de sus padres desde el lugar donde se encontraban, pidiéndoles que siguiera como con ese proceso de creencia. Y esa mujer le empieza a explicar que es la única manera que ella puede encontrar efectivamente, soltar ese dolor, y dice que es la manera para que sus padres logren encontrar su camino, porque aún se encuentran, dice que se encuentran perdidos, dice que donde se encuentran en ese momento no han podido ir a descansar. Esas son las palabras de esa mujer, y que ella debe seguir como lo que le hayan mostrado sus padres mediante ese contacto, debe seguirlo teniendo para poder que ellos encuentren su camino y así como ella logren ya descansar. Vemos que ella como que asiente, dice que va a hacer lo necesario. Ya sale de este lugar y vemos que ya pues rápidamente la luz me adelantan el tiempo, llega hasta su casa nuevamente. Vemos que ella empieza como a buscar rápidamente por su casa porque ella recuerda que en algún momento como había visto esto, pero vemos que ya no, pues no se encontraba como en esa especie de altar en lo que lo tenían anteriormente sus padres unos años atrás, sino que pues después de todo lo que ocurrió en ese momento con esa creciente de ese río, vemos que ella como que lo tenía guardado debajo de una especie como de un gabinete de madera. Vemos que ella está sacando varias cosas de estos lugares hasta que logra encontrar este tronco. Vemos que ella coge este tronco y pues aún pues se ve como muy sucio, hay mucho polvo, está muy sucio. Vemos que ella empieza como a limpiarlo, lo desempolva completamente y vemos que ya es una mesa diferente también a la que en la que se encontraba anteriormente, pero ella logra como atar una mesa que tenía también allí pequeña y la coloca justo allí. Vemos que en ese momento ella se está colocando de rodillas como frente a este tronco y tiene una de sus manos, tiene contacto con ese tronco de madera. En el momento en que ella ya se dispone como a entrar en ese momento de oración y pues tiene contacto con ese tronco, ella empieza a escuchar la voz de su madre y veo que empieza como a escuchar que le agradecen, como que gracias por creer, le dicen gracias por creer, gracias por aceptar esta información, le dicen. Y le están diciendo que cada vez que ella tenga algún tipo de dificultad, debe acercarse a este tronco. Dice que por eso ellos en su momento siempre acudían era a esta, pues a esta figura, porque dice que mediante esta figura era que ellos tenían contacto con el más allá y que ahora que ellos se encuentran en un lugar muy lejano, muy diferente al que se encuentra Consuelo, en ese momento le dicen que esa va a ser el medio en que ellos van a seguir teniendo diferente comunicación con ella para poderla ayudar, ya que han partido demasiado temprano de su vida. Dice que no se sienta sola, pues mientras ella sigue como en esa plegaria, pero todo eso que ella está escuchando y ella como que siente como esa, una vibración muy diferente en su cuerpo, como si realmente fuera su madre la que le estuviera hablando, no es más que la entidad que la estaba acompañando a Consuelo desde el día de la muerte de sus padres. Y ella es la que se encarga como de transmitir toda esta información. Vemos que ya después de que su madre ya como que le agradece y le explica un poco respecto al proceso, pues con ese tronco de madera, vemos que ella empieza a decirle que debe empezar a formar un hogar. Dice que debe darse la oportunidad de conocer a alguien. Dice que la casa es lo suficientemente amplia y que puede organizarse con un muy buen hombre que le ayude a tener una familia. Vemos que ya después de que ya como que escucha esas palabras, ya como que todo el tiempo asiente a su madre, no dice ninguna palabra, pero todo lo que está escuchando, ella solamente hace como que asentar, a sentir y decirte que sí lo va a hacer. Termina ya ese proceso, ya después de que pues, su madre aparentemente, entre comillas, se termina de contactar con ella, ella se coloca de pie. Y ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Ya han pasado varios años. Vemos que Consuelo ya tiene aproximadamente unos 28, 29 años de edad en ese momento en la cual la luz no le está mostrando. Vemos que está como en una especie de una galería porque vemos que hay mucha gente en ese lugar, es como una especie de un mercado.
Vemos que ella lleva como una especie de un canastico y lleva diferentes cosas como de, sí, como de frutas y verduras en este canasto. Vemos que termina como de hacer estas compras y vemos que se dirige como hacia otro lugar donde hay el aspecto físico de un hombre que la está esperando. Vemos que una vez tiene contacto con el aspecto físico de este hombre, le dice que sí, ya está todo listo. Ella le dice que sí. Vemos que él también coge como parte de otro canasto, también con diferentes compras, y vemos que ya él le recibe el canasto a Consuelo y él lleva las dos canastas y empiezan los dos a caminar. Vemos que ya pues eso lo empiezan como a avanzar un poco más rápido, o sea, que llegan a la casa. Llegan a la casa y ya pues los dos se encargan como de acomodar esa parte de esa remesa. Vemos que en ese momento, al ver esos dos aspectos físicos acá, hay como mucha compatibilidad vibracional entre Consuelo y el aspecto físico de este hombre. Estoy confirmando con la luz y en este momento este hombre es la pareja de ella en esta línea de tiempo. Vemos que se sienten como muy a gusto, se sienten muy, sí, muy tranquilos. Vemos que ya después de eso la luz empieza a adelantar nuevamente en el tiempo. Vemos que llega el momento, ya pasan como 2 años más después de lo que acabamos de ver y en ese momento no, estamos apreciando a Consuelo que está como en un proceso de parto. Vemos que efectivamente está su pareja, solamente está él y Consuelo solos en ese momento mientras ella está dando a luz. Está dando a luz acá mismo en su casa. Es una niña la que nace en ese momento. Su pareja es quien le ayuda con ese proceso. Él mismo se encarga de limpiar la niña una vez pues nace. Vemos que se encarga como de limpiarla, de atenderla, darle como los primeros, sí, tener como las primeras atenciones con ella antes de pasársela a Consuelo. Vemos que en ese momento Consuelo ya carga a su hija en sus brazos. Vemos que en el momento automáticamente apenas Consuelo la tiene en sus brazos, vemos que hay más entidades acá en ese momento mientras estaban apoyando ese proceso de parto y hay un gris que está al lado de su pareja, al lado de su esposo. Vemos que este gris no se adentra al aspecto físico de la bebé, pero sí como que se acerca bastante a ella y veo que automáticamente empieza como a colocar una especie de unos dispositivos en la parte de su pecho. Es un implante que está colocando en su pecho. Vemos que en ese momento que este gris coloca ese dispositivo en el pecho de esta niña, vemos que la niña empieza automáticamente como a toser y vemos que pues Consuelo está aún como acostada con la niña aquí en su pecho. Empieza a escuchar que la niña empieza como a toser y ella empieza como a darle golpecitos en la espalda, pero ve que la niña sigue tosiendo con gran dificultad y ve que la niña empieza como a quedarse corta de respiración. Veo que rápidamente le pide ayuda a su pareja y le dice que revise muy bien a la niña que se está quedando como sin oxígeno, como sin aire. En ese momento vemos que su esposo también la coge y como que empieza a darle golpecitos también en la espalda, pero un poco más fuertes. Y veo que empieza como también a hacerle como una especie de masajes en la parte del pecho a la niña, pero la niña como que cada vez se va quedando sin respiración. En ese momento vemos que Consuelo empieza como a llorar desconsoladamente, empieza como a gritar y a decirle que haga algo, que haga algo, y empieza como a gritar para que alguien la escuche, pero pues ese lugar en el que ellos se encuentran es, o sea, hay muchas otras viviendas, pero no están así como unas tan cerca a la otra, sino que están como más o menos distante aproximadamente como cada 10, 15 metros entre ellas, pero pues en ese momento nadie los escucha, nadie llega a ayudarlos y vemos que la niña, de hecho, en ese mismo momento, apenas nace, al poco tiempo de haber nacido, vemos que está desencarnando. Veo que en ese momento este mismo gris que él se encargó de colocar ese dispositivo en la parte del pecho de la niña empieza a emanar una especie como de, no es energía endoplasmática, pero es como una especie de una vibración muy fuerte en la cabeza de Consuelo. Y con eso lo que hace es que ella como que empieza como a enloquecerse mucho, como que empieza sí, sus conexiones neuronales empiezan como a comportar de una manera muy extraña. Vemos que una vez ya esta gris termina como de trabajar en esos dispositivos de la cabeza de Consuelo, eh, la deja por un momento quieta. Llega que al momento inclusive en que Consuelo como que se desmaya, como que se desvanece y como que pierde el conocimiento.
En el momento en que ella se desmaya, sale el gris que, perdón, sale el reptil que siempre ha estado con ella. Vemos que ya el gris pasa automáticamente a quedarse con el aspecto físico de su pareja. Vemos que la pareja de Consuelo no se encuentra ya en ese momento. Salió corriendo con la niña en sus brazos tratando de buscar ayuda. La luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Han pasado varios años después de ese evento. Vemos que ya Consuelo tiene aproximadamente unos 47 años de edad. Vemos que está en ese mismo lugar, en esa misma vivienda en la cual nos encontramos, pero la veo postrada en una cama, está como, sí, se ve como bastante enferma. Su nivel vibratorio ha descendido bastante. Vemos que al lado de ella se encuentra el aspecto físico de un chico aproximadamente como de 14 años de edad y está su pareja también. Confirmo con la luz y ese chico de 14 años de edad que se encuentra al lado de ella es un hijo de Consuelo en esa línea de tiempo. Pero vemos que él trata como de hablarle a Consuelo y Consuelo inclusive está como mirándolo, tiene contacto visual con él, pero está como completamente ida, como que no logra entenderle absolutamente nada de lo que su hijo le está diciendo en ese momento. Vemos que el chico empieza a llorar, el niño empieza a llorar. Vemos que su pareja, la pareja de Consuelo, que es el padre pues también del niño, vemos que él empieza como se acerca a él y le dice que debe tener paciencia y que debe ser muy fuerte. Dice que su madre pronto se pondrá mucho mejor y se recuperará, que saldrá de esta. Son las palabras de su padre. En ese momento se detiene la regresión, me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que en esa pantalla lo que me están proyectando es que después de ese evento de la muerte de la hija de Consuelo y de su pareja, ellos empezaron a buscar ayuda. Vemos que volvieron nuevamente donde la anciana que en su momento le brindó como este contacto le facilitó ese contacto con sus padres, donde pues ella debía seguir como siendo muy fiel a, pues como en La oración, tradición. sí, a ese altar, a ese tronco de madera, con el cual ellos se contactaban supuestamente con sus seres queridos, pero vemos que ya después de ese momento, ya como que dejó, o sea, soltó eso que de hecho me están mostrando en esa proyección, como incluso Consuelo le prendió fuego, como eso era algo como de madera, le prendió fuego a esto y en ese momento ella estaba como completamente, sí, como no enloquecida, pero sí se encontraba muy mal y fue el día de la muerte de su hija. Vemos que después de eso ya entonces me empiezan a mostrar cómo ella fue a buscar más información después de que ya esa anciana le dijo que entonces era un momento de que buscara creer en algo diferente, algo a lo cual ella se pudiera aferrar para poder que siguiera teniendo, buscando como esa paz y esa calma, ese dolor que tanto tiempo la ha estado persiguiendo durante toda su vida. Vemos que ella entonces empezó como a que en esa proyección con su pareja, incluso los dos empezaron a ir como a otro tipo de prácticas religiosas y me muestran durante estos eventos, no solamente fueron una ni dos, sino que fueron varios eventos, tanto religiosos, inclusive como que participaron de algunos rituales, porque vemos que están como en una especie de también rituales donde trabajan con diferentes personas alrededor como de una especie de una fogata y ofrecen como diferentes ofrendas de dinero y todo esto. Y todo esto, la luz lo que me está explicando es que esto que nos están mostrando en esa proyección, en esa pantalla, es efectivamente como le dijo la mujer a Consuelo, que fue en ese afán de ella querer superar sus dolores, de querer superar diferentes traumas que de su infancia pues venía cargando, que ella como empezó a buscar diferente información, pero en cada momento que ella tenía como ese contacto y esa fe, por llamarlo de alguna manera, en esa práctica religiosa o en esa práctica de rituales, algún evento perjudicial, algún evento muy fuerte le ocurría a ella, entonces dejaba de creer en esa práctica y pasaba a otra. Y de esta forma nos muestran como aproximadamente fueron como por 8 prácticas entre religiosas y de rituales que pasó Consuelo con su pareja en esta línea de tiempo. Después de que nos terminan de mostrar todas esas prácticas a las que Consuelo empezó como a buscar, nos lleva nuevamente a aquel momento de la regresión actual.
La pareja de Consuelo se lleva a su hijo de este lugar, de esta habitación. Vemos que él le dice que lo espera un momento allá afuera y él ingresa, o sea, cierra la puerta de esta habitación y se encierra solamente, pues, él con Consuelo. Vemos que él se coloca a un lado de su cama y empieza a llorar, pero vemos que Consuelo sigue como mirando hacia cierto lugar, pero pues ahí no hay nada, no vemos absolutamente nada, pero ella sigue como con una mirada completamente como ida. Vemos que ya después de ese momento toca nuevamente a su puerta y es el hijo de Consuelo. Le dice a su padre que ha llegado el doctor. En ese momento rápidamente la pareja de Consuelo se coloca de pie, se limpia sus lágrimas, abre la puerta y efectivamente está entrando el aspecto físico de un médico acá, a esta habitación. Veo que está valorando a Consuelo. Le revisa sus signos vitales, empieza como le abre sus ojos y empieza como a revisarle los ojos y demás. Pero Consuelo pues no tiene ningún tipo como de interacción tampoco con él. Vemos que el diagnóstico que le da este médico, pues justamente con esta revisión que le acaba de hacer aquí mismo en la casa, le dice que ella no responde absolutamente a nada y le dice que pareciera que le habla como de muerte cerebral. Dice que hace cuánto viene ella con esos episodios. Dice que la verdad es que ya ha venido aproximadamente como desde una semana hacia acá, donde ella no dejó de comunicarse con ellos, dejó de hablar y que incluso también dejó pues, de alimentarse, que le han tenido que ayudar a alimentarse mediante pues, de diferentes maneras, pero pues ellos mismos les ha tocado que ayudarla a alimentar y que ella no ha sido capaz de hacer absolutamente nada por su propia cuenta. En ese momento vemos que ya el médico, pues como que con la información que el esposo de Consuelo le da al médico, le dice que definitivamente ya lo que ha tenido es muerte cerebral. Dice si de pronto ya ha tenido algún golpe o le ha ocurrido algo. Vemos que su esposo le dice que no, que en lo absoluto que ya venía bien, que ya se encontraba bien de salud y que de repente ella empezó a actuar de esa manera. Vemos que ya el médico le dice que deben de llevársela de ahí a ese lugar. Dice que la deben de llevar a un centro médico donde puedan hacerle diferentes exámenes y hacerle como algo más, examinarla más a fondo para poder ver si le pueden ayudar en ese percance de salud que tiene ella ahora mismo. Su esposo pues asiente, dice que sí, que lo que hay que hacer con ella, pero entonces el médico le dice que eso lo deben hacer entonces al día siguiente, que el día de mañana vendrá él y vendrá con ayuda para poderse llevar al centro médico. Vemos que ya en ese momento ya el médico sale de ese lugar. Vemos que ya después de que el médico sale de ese lugar, nuevamente ingresa pues el hijo con su padre y vemos que el hijo ya empieza como de una forma muy desconsolada a decirle a su padre que él no quiere que su madre muera y dice que tampoco quiere que se la lleven. El padre empieza a explicarle a su hijo de que necesitan llevársela para poderla examinar mejor y poder saber que tiene su madre y poderla ayudar, que ahí en casa ella no pueden, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Vemos que ya después de ese momento, ya ellos como que salen de ese lugar y rápidamente pasa el tiempo, ya hasta que cae la noche. Y vemos que se encuentra el esposo de Consuelo al lado de ella, acostado en la cama. Vemos que la entidad que aún se encuentra dentro del aspecto físico de Consuelo, ya cuando su esposo ha quedado completamente dormido, vemos que sale del aspecto físico de Consuelo esa entidad. Veo que ella misma se encarga de emanar mucha energía endoplasmática hacia el área de la cabeza de Consuelo. Y vemos que esta energía endoplasmática empieza a adentrarse a todos esos dispositivos que hay en su cabeza. Y vemos que uno a uno empieza como a apagar cada uno de esos dispositivos, incluyendo los de la cabeza y hay una especie como de dispositivos en la parte de su abdomen y la parte de su pecho, pero es como si todos estuvieran interconectados. Los de la cabeza estuvieran interconectados con los de su pecho y los de su abdomen. Y vemos que a medida que van apagando los de la cabeza, pues se van apagando también algunos de la parte de su pecho y abdomen, hasta que ya los termina de apagar por completos y de esa forma desencarna esa entidad a Consuelo. Y es esa misma entidad la que se encarga de llevársela. Listo.
Muy bien, Carlos, de los aspectos físicos de la regresión, ¿hay alguna relación con los de la línea de tiempo actual de Doña Consuelo? La pareja de Consuelo en la regresión es su pareja en línea de tiempo actual, la que ya no está con ella, su esposo. Y me dice la luz que sus dos hijos también son los hijos de ella en línea de tiempo actual. Y me dicen que la persona, esta persona que la estuvo orientando a ella, esta anciana que en su momento la estuvo orientando a ella para buscar diferentes, pues como ayuda, información, asesoría, ha sido una persona de mucha confianza, de consuelo, con la que ella siempre se ha apoyado en diferentes momentos y que es alguien muy cercano a ella. Muy bien. Listo. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la actualidad. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, el perímetro, ¿qué ves? No hay nada en el perímetro. La casa tenía burbuja. Sí había burbuja en la casa. Por eso fue que caí en cuenta cuando te pregunté al inicio de la sesión si estaba en la casa de Leila. Muy bien, vamos a la Doña Consuelo, me dices qué ves en ella. Hay una entidad adentro de su aspecto físico. Vemos que ese proceso de verificación se está haciendo por fuera de la burbuja de la casa. De la casa. Sí, hay muchos implantes en todo su aspecto físico. Vemos que los implantes que tiene Consuelo en ese momento son prácticamente los mismos que alcancé yo a ver en el momento de la regresión. Hay muchos implantes en el área de su cabeza, en la parte de su pecho y abdomen. En ese momento la entidad la extraen de su aspecto físico, la neutralizan por completo. Es un reptil. Este mide 2,31. Estoy verificando y es la misma entidad de la regresión que estuvo acompañándola en todo momento, hasta el momento de su muerte. Pero ha cambiado de tamaño. En la regresión no lo vi tan grande, ha crecido mucho más en comparación al tamaño que tenía en su regresión. Muy bien. Su hija, me dices qué ves en ella, la verificas, por favor. Veo su burbuja personal y su mano luz está con ella. Sale, se verifica. Si en ese momento los humanos lo están verificando. Listo, es verificado. Muy bien. En el esposo de la hija. No tiene burbuja personal, pero tampoco veo dispositivos en él, ni veo entidad. Pregúntale a la luz, ¿por qué si él no se ha intervenido? Dice que ellos perciben, esas entidades que se encuentran en ese momento a cargo del proceso de consuelo, percibieron Ujú. algo diferente en este lugar y que al notar, dice como que fue por temas de que les pareció muy extraño lo que ocurrió. Acá no logran describir qué fue lo que pasó, ni saben absolutamente, no tienen ningún tipo de información, pero la entidad que se encontraba en el aspecto físico de su pareja se encuentra en otro lugar. Pero no es que abandonen el contenedor, ¿o sí? No, dicen que en ese momento Lo siguen no está con su monitoreando contenedor, pero pues está desde por lejos. fuera mientras están pendientes de a ver si logran sacar información qué fue lo que ocurrió en este perímetro. Pregúntale a Acción de Alfa, entonces, ¿qué vamos a hacer con el aspecto físico de él? No dice que ya pues se confirma si esas entidades corresponden a la misma jerarquía y ya en caso de que realmente sean de la misma jerarquía, pues ya se hace un proceso común y corriente con él como se hace con cualquier miembro de otra familia que convivan juntos bajo el mismo techo. Ya, la pregunta es porque de la sesión de la hija
habían tres jerarquías, una de él, una doña Consuelo y una de la hija. Sí, pero por eso dice Sesión de Alfa que van a verificar si, o sea, ese proceso que de esa información que se obtuvo, se va a verificar si de pronto hay algún tipo de relación Con las dos entre esas jerarquías. entidades exactamente para Ok, poder validar ese proceso y en caso de que lo haya, pues se hace todo el proceso como se ha hecho común y corriente y sesión de alfa. Y muy en bien, caso de que no, pues se sigue haciendo común y corriente, o sea, se sigue respetando ese proceso de él y se entra solamente a, a trabajar con el aspecto físico de Consuelo y la jerarquía que la tenga ella. muy bien. La luz, por favor, extrae la información del reptil. Si en ese momento vemos que le están colocando un casco electromagnético en su cabeza, se extrae su información. Listo. Muy bien. Confirma si es el jefe o hay alguien por encima. No, ese es el jefe de este proceso. Muy bien. Se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Es un Draco. Es un Draco color blanco. Veo materia oscura en sus cabezas. Hay materia oscura en su planeta principal. Hay muchas entidades alrededor también de él que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Número de planetas. Un total de 32 planetas, 4 sistemas planetarios. Con la información que tenemos de ese reptil y de la jerarquía, ¿cuántas vidas tiene Consuelo en este holograma? Tiene un total de 424 vidas, Número de implantes en su aspecto físico. 176 implantes, Número de abducciones en esta línea de tiempo. 58. Muy bien, la luz confirma si existe alguna relación entre la jerarquía de Doña Consuelo y las entidades que están haciendo el monitoreo del yermo. Si en ese momento los humanos los encargan de hacer una especie de validación. Vemos que hasta como que están asegurando no solamente el perímetro que neutralizaron cuando llegamos acá, sino como que están escaneando otros perímetros un poco más amplios. Vemos que Siendo Alfa me dice que esperemos información. Sí. Vemos que ya los humanos los terminan de hacer como todo ese proceso de validación y la información que nos arroja la luz en ese momento es que no logran encontrar ningún tipo de vínculo de entidad de ese aspecto físico con el aspecto físico de Consuelo. Dice de Alfa que en este caso, ya con lo que se acaba de realizar, eh, se valida que las jerarquías son completamente, o sea, como que no hay información entre ellas en lo que respecta a esos dos aspectos físicos. Entonces, que en este caso, pues el aspecto físico de la pareja de Leila, en ese caso, se deja completamente quieto y entramos a intervenir solamente el aspecto físico De de Consuelo. Consuelo. Muy bien. Entonces, vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios. A la cuenta de tres se abre un portal, descienden, se verifican uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Bien, me agradecidos con la asistencia. Vamos a conectar también con Enki a la cuenta de tres se abre un portal, desciende, se verifica uno, dos y tres. Se abre ese portal, todos los humanos, los que nos asisten en ese momento, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de Enki. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Me agradecidos con la asistencia. Por favor, la luz crea los portales necesarios para desplazarnos al Draco, los 32 planetas, los cuatro sistemas. Crean los portales necesarios. Listo. Muy bien, nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos la entidad. Cuando estemos listos, me dices. Ya estamos listos. Nos desplazamos uno, dos y tres.
Ya estamos acá. En ese momento vemos como todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia. Neutralizan los cuatro sistemas planetarios de esta jerarquía. La jerarquía fue envuelta en una gran burbuja de luminiscencia. Colocaron muchos aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Paralizan el tiempo. Listo, todo completamente neutralizado y asegurado. Muy bien. La luz, por favor, elimina naves, entidades, tecnología de todos los planetas. En ese momento todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo a las que hay en el planeta principal. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se hace la eliminación de materia oscura. Vemos que todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia de sus manos hacia la burbuja donde está contenida esta jerarquía, en que crea una gran burbuja de luminiscencia. Vemos que empieza esta burbuja de luminiscencia a tener contacto con la burbuja donde está contenida el Draco. Vemos que esta burbuja en que empieza a absorber toda la materia oscura que tiene esta jerarquía, incluyendo la de su planeta principal. Vemos que todos los humanos luz apoyan a Enki en ese proceso. Una vez se absorbe toda esta materia oscura en esta burbuja de luminiscencia, la extraen de este perímetro. Hay una gran emanación de luz y con esta la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Se extrae la información de las cabezas del Draco. Se obtienen coordenadas. Se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en sus cabezas. Se extrae su información. Listo. Tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asisten. Vemos que ellos empiezan a entrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Vemos que inicia el proceso de verificación. Primero los verifican. Una vez son verificados, inicia todo el protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos, son los mismos, se nos unen todos. Muy bien. Listo. Se activa el llamado a las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece. Llega ahí, es eliminado naves, entidades, tecnología. Se abre un portal, todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia él. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se van eliminando todas por completo. Siguen llegando muchas. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta. Se eliminan los 32 planetas, los 4 sistemas. Es extraído de esta jerarquía en su burbuja en la cual fue contenido. Vemos que todos los humanos luz abren sus manos y empiezan a emanar mucha luminiscencia. Esta llega por medio de los portales a cada uno de los planetas. Vemos que de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma están eliminando cada uno de los 32 planetas. Por último, se elimina el planeta principal de la jerarquía. Listo. Muy bien. La información que se extrajo del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Doña Consuelo? Hay un total de 23 copias. Información del proceso de ella en alguna otra jerarquía. No, hasta el momento no. Dice que se tenía pues como sospechas si de pronto la otra jerarquía del otro aspecto físico tenía información de ella, pero no la hay. Muy bien. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Vemos que en ese momento todos los humanos los empiezan a rodear esa gran burbuja de luminiscencia en la cual está completamente contenido. Emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de esos aros electromagnéticos que colocaron alrededor de su cuerpo. Vemos cómo se empiezan a activar y se eliminan de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y una explosión de esta jerarquía. Listo. La eliminan por completo. Muy bien, llega el aspecto físico de Doña Consuelo, llega a su mano luz, se verifica. La luz la trae, ya está aquí al frente de nosotros. Se verifica su mano luz. Listo, ya está aquí al frente de su aspecto físico. Muy bien. Confirma si entre los liberados está el humano luz del hijo y del nieto. Es correcto, están acá. Sí, están liberados en ese momento. Muy bien, muy bien. Desde los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Quedan en resguardo los humanos luz de hijo y nieto.
Agradecemos en ese momento y ascienden. Listo. Pregúntale a la luz si ahí está presente en este proceso el humano luz del esposo que fue liberado en la sesión de la hija. Dice que efectivamente sí, aquí está. Pero no está entre los liberados, sino que está entre los humanos los que nos están Acompañando, asistiendo en ese momento. sí, Dice que se encuentra acá entre ellos. muy bien. Pregúntale que si tiene algún mensaje para ella. Vemos que en ese momento llega aquí al frente de nosotros. Se reposa al lado del humano luz de Consuelo y se para al frente de su aspecto físico. Veo que está colocando sus manos como en la parte de sus hombros y veo que empieza como a emanar una vibración muy fuerte de sus manos y mientras hay esa emanación de luminiscencia, no luminiscencia, sino de esa vibración desde las manos del aspecto físico de su esposo, vemos que le empieza a agradecerle por haber accedido a esta información. Dice lo más importante es que logres asimilarla. Dice que lo más importante es que una vez la asimiles, la pongas en práctica, te aferres a ella y le dice, te aferres a tu mano luz, quien te ayudará en tu paso por el holograma. Y dice que llegará el momento en que se puedan encontrar nuevamente. Listo. Muy bien, le agradeces. De los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con los necesarios para el proceso. A los demás les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos en ese momento. Ascienden. Muy bien. El humano luz de Consuelo, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Danius. Ujú. D-A-N y latina U-S, Danius. Termina es en doble S, Danius, Muy bien. dimensión 17. Y vamos a conectar con el médico a la cuenta de 3 era un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Verifican la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. Mientras que Saturno. Sí, es él. Y bien, le transmites la información de Consuelo, por favor. Le dices que hay 23 copias de ella. Transferimos información en ese momento. El médico crea una gran burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico se coloca al frente del aspecto físico y Consuelo, coloca sus manos en esa posición frente a su pecho, empieza a emanar mucha luminiscencia. Esa luminiscencia vemos que rápidamente se expande por todo su aspecto físico, llega a su pecho y una vez conecta con su pecho se expande por todo su cuerpo. Rápidamente elimina muchos dispositivos de todo su aspecto físico y vemos que rápidamente se encapsulan los dispositivos como de mayor importancia en la parte de su abdomen, su pecho y en el área de su cabeza. Vemos que una vez son encapsulados, el médico rápidamente adentra sus manos hacia la parte de su pecho, está eliminando un dispositivo que se encontraba entre la glándula interdimensional del timo y su corazón. Y vemos que ese estaba como interconectado por una especie de ramificaciones hacia su corazón y hacia su pecho. Vemos que el médico lo elimina por completo, lo extrae y es eliminado ese dispositivo. El médico rápidamente adentra las manos nuevamente a la parte del pecho, repotencializa toda esa zona donde se encontraban esos dispositivos, emana mucha luminiscencia, repotencializa la parte de su corazón, la glándula interdimensional del timo, también la repotencializa, la deja envuelta en una burbuja de luminiscencia. El médico sube sus manos hasta el área de su cabeza, vemos que rápidamente adentra las manos hasta el interior de ella, vemos que empieza a eliminar muchos dispositivos que se encontraban tanto en sus conexiones neuronales como en la parte de su glándula pineal, en la parte de su cerebelo, habían como especies de chips lo suficientemente considerables de tamaño. El médico los elimina por completo rápidamente, emana mucha luminiscencia con sus manos en cada una de esas glándulas interdimensionales, repotencializa esa zona donde se encontraban esos dispositivos.
Vemos que ahora encapsula también en burbuja de luminiscencia su glándula pineal, la parte de su cerebelo. Rápidamente encapsula también el resto de sus glándulas interdimensionales, las limpia, las repotencializa por completo. Vemos que ya con sus glándulas interdimensionales completamente repotencializadas, el médico empieza a emanar mucha luminiscencia en la parte de sus conexiones neuronales. Vemos como después de que había mucha actividad neuronal, el médico empieza a quietarlas bastante. A medida que las aquieta, las va repotencializando. El médico empieza como a pasar sus manos por alrededor de su cabeza, de su cerebro, perdón. A medida que va rodeando su cerebro con toda esa luminiscencia, vemos que se crean también nuevas conexiones neuronales en ambos hemisferios de su cerebro. Vemos que ahora el médico extrae sus manos de la cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, esa luminiscencia se adentra hacia el interior de su cabeza y empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones, correspondiendo al proceso de limpieza de psiquis en ese momento. Vemos que ahora el médico está colocando sus manos en la parte de su espalda, rápidamente desciende sus manos por su espalda, limpia y repotencializa toda la parte de su espalda, sus pulmones. Vemos que llega a la parte de su espalda baja, el médico adentra mucho más sus manos, llega a la parte de su abdomen donde hay otros dispositivos. El médico elimina todos esos implantes que se encontraban en la parte, en cada uno de sus riñones, habían dispositivos. El médico los elimina por completo. Vemos que cada uno de esos riñones los envuelven en burbujas de luminiscencia. Vemos que el médico empieza a repotencializar el resto de sus órganos internos, los limpia, los repotencializa. Vemos que del interior de su estómago también extrajo un dispositivo, pero no era como un solo dispositivo, sino que era como una especie de una masa que se encontraba adherida a todas sus paredes estomacales. El médico extrae todo esto de su estómago, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a adherir a sus paredes estomacales, a su vez lo va repotencializando. En ese momento el médico emana mucha luminiscencia líquida, vemos que rápidamente esa luminiscencia recorre su estómago en diferentes direcciones, lo limpia, lo repotencializa, toda esa luminiscencia empieza a recorrer su colon, sus intestinos, a su paso lo va repotencializando y vemos que toda esa luminiscencia sale por su área sexual. El médico crea una burbuja de luminiscencia que abarca la parte del área sexual y la parte del abdomen, la repotencializa, la deja instaurada en esa zona. El médico sigue descendiendo sus manos por sus piernas, vemos cómo va repotencializando la parte de sus piernas. Vemos que repotencializa la parte de sus pies, la coge de los pies, empieza a emanar mucha luminiscencia. Toda esa luminiscencia sube por su sistema óseo muscular, sube por sus piernas, abdomen, pecho, llega a la parte de sus hombros y desciende por sus brazos, sale por los dedos de las manos esa luminiscencia. En ese momento el médico coloca sus manos en la parte superior de la cabeza de Consuelo, emana como una especie, un rayo de luminiscencia muy fuerte que baja por su cabeza y por todo su cuerpo. Rápidamente está colocando sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, esta luminiscencia se adentra por sus ojos, por sus fosas nasales, por su boca. Vemos que ahora el médico coloca sus manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia también en la parte de sus oídos, los limpia, los repotencializa, emana una gran emanación de luminiscencia mediante unas ondas muy fuertes y esas se adentran por sus oídos, terminando de repotencializar esta zona de su cabeza. Nuevamente coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere como una capa extra de luminiscencia a todo su cuerpo. Listo, termina el médico con el aspecto físico de Consuelo. En ese momento se abre un portal. Hay 7 copias de Consuelo que llegan en ese momento. El médico las verifica. Una vez son verificadas, el médico se encarga de hacer el proceso de acople entre esas 7 copias. Una vez las acopla, el médico emana mucha luminiscencia hacia el pecho de Consuelo. Vemos cómo hace el proceso de acople con esas copias en su aspecto físico. Hay una gran expansión de luminiscencia en todo su cuerpo. Listo. Proceso terminado por parte del médico Satur. Y viene gracias al médico, pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice que gran parte de su condición a nivel de salud, de algunas de sus condiciones a nivel de salud, dice que se encontraban en su cabeza mediante diferentes dispositivos que la hacían pensar de diferentes maneras y en diferentes cosas. Que en ese momento que se encuentra completamente limpia, dice que debe cuidarse mucho de lo que ella emane de acá. Dice que debe guardar reposo por lo que resta del día de hoy, teniendo en cuenta el proceso que se acaba de hacer. Y dice que se vienen cambios muy positivos en lo que respecta a su proceso. Dice que debe tener en cuenta el tema de una alimentación consciente. Y habla también de que se cuide con el tema de una muy buena hidratación, no solamente buena alimentación, sino una buena hidratación, por el tema que logró también evidenciar en sus riñones.
Listo. Muy bien. Le agradeces al médico. Amor infinito para él. Te despides. Asciende. Agradecemos, asciende. Muy bien. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Carlos, por favor, nos ayuda a repotencializar la burbuja de la casa. Hay un perrito. En ese momento los humanos suben los niveles vibratorios de toda la casa. Ya potencializan la burbuja, primera, segunda, tercera capa. Emanan mucha luminiscencia si la mascota la limpian, la repotencializan. Listo. Viene el humano luz de consuelo. Haces cambio con él. Momento. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Agradezco enormemente esta respuesta tan positiva por parte de mi aspecto físico. Valoro su valentía para enfrentar diferentes situaciones a lo largo de esta vida en este holograma. Sé que no ha sido fácil enfrentar gran parte de estas situaciones donde la han afectado tanto a nivel vibracional, a nivel emocional y sentimental. Pero a pesar de esto, ha sido lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Y es desde allí, desde esa valentía y desde esa fuerza que ha tenido, que ahora le pido que se aferre con esa misma valentía y esa misma fuerza a ese gran amor que hay en ella, que por muchos periodos de tiempo ha sido un amor completamente reprimido en su corazón. Ha sido un amor reprimido hacia ella misma. Por muchos años te has preocupado lo suficientemente por velar por la seguridad y el bienestar de cada uno de tus seres queridos y de aquellas personas con las que has querido desde tu corazón has querido impactar de manera positiva, pero te has descuidado lo suficiente. Y es este amor que tenemos que rescatar y al cual nos debemos aferrar. Vamos a trabajar desde ese perdón. Debes perdonarte a ti misma y debes perdonar a aquellos que en su momento te hicieron daño, a aquellos que hasta el día de hoy han dejado un legado de pensamientos lo suficientemente fuertes que te han llevado a niveles vibracionales completamente bajos. Una vez logres perdonar a estas personas y logres perdonarte a ti misma, vas a poder encontrar esa fluidez emocional y vibracional que solamente desde el amor vas a poder experimentar. Ahora que estoy contigo,
Voy a ayudarte en cada uno de estos procesos. Vamos a dejar de mirar afuera. Vamos a dejar de culpar. Vamos a dejar de cuestionar a algunas personas más que a nosotros mismos desde nuestro propio proceso. Con amor vamos a respetar el proceso de cada uno de ellos. Y con amor vamos a vivir nuestro propio proceso, nuestro propio caminar, cuidando cada paso que demos, que nos ayude a trascender, que nos ayude a evolucionar, que nos ayude a encontrar nuestro camino. Sin lugar a dudas, yo estaré contigo en cada uno de esos pasos que des. Y sin lugar a dudas, confío plenamente en que tienes todas las capacidades y habilidades porque sé que las tienes para que juntos salgamos de acá. Deja de depositar tu confianza afuera y empieza a depositar tu confianza en ti. Ten en cuenta que todo lo que surja de ahora en adelante, no lo catalogues como bueno o malo. No trates de entenderlo. Sencillamente tómalo como un aprendizaje y como algo necesario para nuestro proceso de evolución. No hay nada bueno o malo que te suceda. Sencillamente te sucede lo que tenga que ser y lo necesario para tu progreso, para tu trascendencia en este holograma, para poder conectar con nuestro destino. Aquí estoy contigo y aquí me quedaré. Muchas gracias, hermano, por ese mensaje tan bonito. Yo sé que a doña Consuelo le resuenan tus palabras. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Déjame con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí te escucho. Carlos, la luz, por favor, crea una burbuja que contenga a doña Consuelo de su mano luz. En ese momento los humanos emanan mucha luminiscencia y el aspecto físico de Consuelo crean una burbuja de luminiscencia y la repotencializan primera, segunda, tercera capa, fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Se repotencializa la burbuja de la hija, el humano luz. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia, eliminan la energía endoplasmática que había en la parte externa de su burbuja. La repotencializan primera, segunda, tercera capa, repotencializan a su mano luz. Listo. Y su aspecto físico. Ya. Muy bien. ¿Alguna recomendación adicional por parte de Enki, de Alfa para ella? No, dicen que la información ya ha sido toda dada por parte de su mano luz, Muy bien. que es el mensaje al cual debe aferrarse Consuelo. Ya todo queda bien allí en la casa. Sí, todo está bien. Me agradecidos con la luz por todo el proceso, el acompañamiento, amor infinito. Te despides, enciende. Agradecemos en ese momento. Ascienden. Bienvenido. Gracias. Me Consuelo puede activar su micrófono. Sí, sí, Ya ya. Consuelo, cuénteme cómo se sintió. Y estoy en realidad muy, muy conmovida con el mensaje. Es maravilloso. Ha sido una linda experiencia. Espero yo realmente acogerme, como dice, aferrarme, a manejarme de esa manera. Realmente veo que
algo de lo que he hecho toda mi vida tiene que cambiar, porque de verdad tengo que preocuparme de mí y amarme yo y perdonarme primero yo. Me ha impactado, me ha gustado, y seguramente cuando lo reciba lo volveré a escuchar para grabármelo y mantenerlo como un recordatorio de siempre. Gracias, estoy muy agradecida con los dos, muy, muy agradecida, muchas gracias. Doña Consuelo, es cuento del amor y la idea no es que esté mal ayudar a los demás, sino que nos dejamos de lado y siempre tenemos que estar dentro de la ecuación, ¿cierto? En la ecuación del amor tiene que estar usted también ahí metida. Entonces, va a aprender, esto es un proceso muy bonito y cuando se hace con amor y con esa voluntad de querer evolucionar, de verdad que se viven cambios muy positivos. Eso ¿Listo? espero yo y lo siento, seguramente va a ser así. Estoy tan agradecida, muy, muy agradecida. En realidad, espero para ustedes lo mejor también, así como ustedes lo desean para mí, yo desde el amor infinito también se los deseo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ya Consuelo, yo le voy a pasar una información por interno para que usted empiece a leer, a trabajar en usted. ¿Listo? Empieza a Sí, hacer su perfecto. procesito y le pregunto si autoriza a publicar la sesión. Sí, yo no tengo ningún problema en eso. Muy bien. ¿Con Ninguno. filtro o sin filtro? Sí, lo puede evitar, que no me vean, bueno, hágalo Entonces con así. filtro, listo, no hay ningún Ya, inconveniente. ok, Muchas está gracias bien. por permitirnos asistirla en su proceso, por darle ese acompañamiento y bueno, ahí estamos pendientes para lo que necesite. ¿Listo? Gracias Karen, gracias Carlos también, gracias, muchas Es con gracias. todo el amor, Consuelo. Que tengan un buen descanso y muy agradecida.